Fair use notice. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17, U.S.C. Section 107. The material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, nuevamente un saludo muy afectuoso a todos ustedes. Revisando la literatura de la Watchtower del pasado, he podido notar pues que la Watchtower siempre tenía una posición aparentemente de ser una organización recta que se apega a las reglas, a las normas de conducta, y que hay que ser celosos cumplidores de las normas, no saltarnos las normas, porque eso podría perjudicar tanto al que las quebranta como a aquella persona que es víctima del quebrantamiento de esa norma. Es decir, por ejemplo, la UASA siempre ha aconsejado, si uno quiere ascender dentro de la organización de la Watchtower, lo debes hacer con mérito propio, por ejemplo, y que no hay que saltarse las normas. Es decir, no se puede usar como estrategia para poder ascender dentro de la Watchtower, usar armas vedadas, por ejemplo, hablar mal de otro hermano que también está postulando para ser un siervo o un superintendente de distrito o circuito, qué sé yo, que si hay otros que también quieren llegar a ese puesto, el testigo de Jehová debe mostrar que él es merecedor de ese ascenso, sin usar armas vedadas como desprestigiar al contrincante, porque eso es violar las reglas. Cuando uno hace una contienda de boxeo, por ejemplo, uno debe tener los guantes adecuados de box, con el peso reglamentario, y no meterle una piedra pues dentro del guante pues para poder noquear al contrincante. Eso se llama romper las reglas. Y la otra siempre ha sido muy estricta y muy celosa para aconsejar, para recomendar a los cristianos que hay que seguir las normas y que no hay que saltarlas, porque eso trae consigo perjuicio para otra persona. En caso, los cristianos tenían que obrar también de acuerdo a las normas correctas, no saltarse de ellas, no contender con ellas, es decir, no enfrentarse a las normas, que eso es no agrada a Dios, que al final de cuentas perjudica al individuo mismo. La Watchtower publicó una atalaya de fecha 1 de enero de 1964, que les muestro a continuación, que le voy a leer una parte interesante. En las páginas 3 y 4 dijo algo que vale la pena recordar. Ha pasado muchos años de eso, son 56 años, cuando la Sociedad Watchtower publicó esta atalaya con respecto a que el testigo de Jehová no debería contender las normas o las leyes que rigen las cosas, no debe contender las normas, es decir, no enfrentarse, no batallar, no luchar en contra de ellas, sino al contrario, obedecerlas, ser un estricto seguidor de las normas, de las reglas, es decir, de las leyes,
de cumplir la ley. La ley es una norma que rige nuestra vida, hay que fijarse, hay que seguirlas a su pie de la letra, porque eso agrada a Dios, y no hay que contender en contra de las normas, o sea, no ir a batallar las normas para saltarlas olímpicamente, para hacer de las nuestras, perjudicando a las demás personas. Eso no agrada a Dios. Eso trata esta revista que quiero yo leerles a ustedes, que es interesante ponerla a su consideración. Y está en esta atalaya de enero de 1964, que se titula, se la presento a continuación, Contendiendo de acuerdo con las reglas. Contendiendo de acuerdo con las reglas. O sea, combatiendo, luchando de acorde con las reglas. Es decir, seguir las normas, luchar para estar de acuerdo con las normas, las reglas, esforzarse para ello. La sociedad Watchtower dijo como sigue, queridos amigos. Yo quisiera leer esta parte porque es interesante ver qué cosa decía la Watchtower al respecto. Bueno, queridos amigos, aquí pueden ver ustedes en pantalla esta atalaya de 1964, el 1 de enero, de la página 3, se titula Contendiendo de acuerdo con las reglas. Y voy a leerles la parte que yo he resaltado, que me parece la más importante, porque la quiero comentar. Dice: por lo tanto, el proceder de acuerdo con las reglas es la cosa correcta que hacer. Solamente mediante el hacerlo podemos tener la conciencia limpia, lo cual no es ningún asunto insignificante. Cada vez que uno resiste la tentación de violar las reglas, de pasar alrededor de ellas para obtener alguna ventaja personal, sea grande o pequeña, se obtiene una recompensa en fuerza moral, en satisfacción, en aumento de respeto hacia sí mismo, y eso ciertamente vale la pena. 1 Timoteo 1:19. Además, el contender de acuerdo con las reglas, es decir, luchar de acuerdo a las reglas, es la única cosa justa que hacer en las relaciones de uno para con sus semejantes o prójimo. Usted desea que los demás sean justos al tratar con usted, de modo que usted debería ser justo al tratar con ellos. Usted no quiere que otros se aprovechen de usted injustamente, de modo que no debería desear aprovecharse injustamente de ellos. Así como quieren que los hombres les hagan a ustedes, hagan de igual manera a ellos. Lucas 6:31. El proceder de acuerdo con las reglas también es el camino sabio, porque a la larga es verdad que el que la hace la paga. Por el momento uno quizás parezca tener éxito al hacer el mal, pero nada hay cuidadosamente ocultado que nunca llegue a saberse y nunca salga al descubierto. Como notó el apóstol Pablo al aconsejar a su compañero cristiano Timoteo, si alguien compite aún en los juegos, no es coronado a menos que haya competido de acuerdo con las reglas. Debido al egoísmo inherente, la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud, de manera que necesitamos estar en guardia y fortalecernos para que siempre estemos contendiendo de acuerdo con las reglas, es decir, enfrentándose de acuerdo con las reglas, luchando de acuerdo con las reglas. Una de las ayudas más grandes es la fe y la confianza en Jehová. Confiando en Jehová, espere que usted tendrá su pan de cada día, que Él no lo abandonará cuando usted rehúse rebajarse a prácticas deshonestas. Jehová mismo no retendrá nada que sea bueno de los que andan en inculpabilidad. Y continúa diciendo acá a la derecha en la parte superior, dice: no ponga su meta demasiado alta, no codicie muchos caudales o muchas posesiones, y usted tendrá menos probabilidad de
tentado a violar las reglas, a cometer el mal para alcanzar sus metas. No es sin buena razón que Jehová manda: sé modesto al andar con tu Dios. Y bien declara el sabio hacedor de Proverbios que la sabiduría está con los modestos. Al rey de Israel se le aconsejó que no aumentara mucho para sí plata y oro. Y el apóstol Pablo advierte que los que están determinados a ser ricos caen en tentación y un lazo y en muchos deseos insensatos y dañinos que precipitan a los hombres en destrucción y ruina. Finalmente dice: la ayuda más grande de todas es el amor hacia Dios y hacia el prójimo de uno. Marcos 12, 29, 31. El amor a Dios hará que uno quiera complacerle y tema desagradarle, y así ayudará a uno a contender de acuerdo con las reglas, aunque en lo que concierne al hombre pudiera parecer que uno podría violarlas y salvarse. El amor al prójimo impedirá que uno viole las reglas para perjuicio de él, puesto que el amor no obra mal al prójimo. Repito esta parte: el amor al prójimo impedirá que uno viole las reglas para perjuicio de él, puesto que el amor no obra mal al prójimo. Romanos 13, 10. Qué interesante artículo, amigos. Como hemos podido apreciar, queridos amigos, la importancia de no violar las normas que exhorta la Watchtower en este artículo, está diciendo que el cristiano que viola las normas va en perjuicio de la otra persona, y que, como hemos visto en Romanos 13:10, que hemos mostrado acá en pantalla, el amor al prójimo va a impedir que uno viole esas normas o esas leyes para beneficio propio y que perjudica al otro, a su hermano espiritual, a su hermano de credo, o que cualquier persona. En este caso, con mayor razón, entre cristianos. El cristiano tiene que mostrar ese amor a su hermano, a su prójimo, por medio de no violar las normas o leyes que pueden perjudicar a tu hermano. Y puesto que el amor no obra mal al prójimo, el cristiano no va a quebrar las normas, las leyes, las reglas, lo que la ley estipula, lo que Dios manda, las normas de Dios, porque por obtener un beneficio propio se perjudica al hermano, a su hermano cristiano, y por ese egoísmo personal de querer uno beneficiarse a costa del otro, perjudicando al otro por medio de violar las normas, eso no agrada en absoluto a Jehová Dios. Es algo que Dios ve con muy, muy malos ojos. En el libro de Levíticos, capítulo 25, versículo 17, leemos algo muy importante, una exhortación de Dios. Ninguno de ustedes debe aprovecharse de su prójimo. Ninguno de ustedes debe aprovecharse de su prójimo, y tienen que temer a su Dios, porque yo soy Jehová su Dios. Al cumplir mis estatutos y obedecer mis decisiones judiciales, vivirán seguros en la tierra. Así, queridos amigos, para Dios constituye un pecado serio de que una persona, un cristiano, se aproveche de su prójimo para ventaja personal, ya sea rompiendo las normas, esas normas, las reglas, las leyes divinas, inclusive la ley del hombre. Uno tiene que dar a César lo que es del César, obedecer la ley del hombre, la ley de Dios también, y eso significa no aprovecharse de su prójimo, algo muy importante si realmente tememos a Dios, porque así lo dice Él, y hay que obedecer sus decisiones judiciales para vivir seguros en la tierra. En la revista Despertar del 22 de septiembre de 1990, la Sociedad Watchtower de los Testigos de Jehová publicó algo que me llamó mucho la atención, que se encuentra en la página 21, que vamos en este momento a ver, bajo el título "Los jóvenes preguntan cómo puedo progresar en sentido espiritual". Y me llamó la atención mucho esto. ¿Por qué tienen tan poco interés en la iglesia muchos jóvenes?
No dice qué iglesia, dice, en la iglesia mucho. En un sondeo de opinión dirigido por el estadístico George Gallup, los jóvenes dieron las siguientes razones. Los sermones son aburridos. No instruyen acerca de Dios y la Biblia. Tercero, siempre andan pidiendo dinero. Las religiones y los que las practican no cumplen con lo que profesan. Está claro que las iglesias no han conseguido aumentar la espiritualidad de los jóvenes. Aquí dice que una de las razones es que siempre están pidiendo dinero. Entonces, si eso es cierto, mucha gente pues no tampoco quiere ir al salón de reino de los testigos de Jehová. Si esa explicación que dan para explicar el motivo por el cual los jóvenes no van a las iglesias, entre ellas, porque siempre están pidiendo dinero. La Watchtower hace lo mismo, pidiendo dinero a cada rato, sacando a relucir la pobre viuda pobre, valga la redundancia, sacando a relucir a la pobre viuda pobre, que dio todo lo que tenía a favor de los necesitados. La Watchtower saca ese texto bíblico para poder sangrar a sus miembros de Jehová, no para que suelten dinero para ayudar a los otros hermanos pobres de otras congregaciones, sino que suelten dinero para la organización de la Watchtower Bible and Tract Society, para enriquecerse. Bueno, quizás esta sea una de las razones por las cuales mucha gente no quiere ser de fe, porque ahí adentro no se conforma con hacer colectas, sino siempre están pidiendo dinero para diferentes propósitos que se ven en las cajitas de los salones de reino: fondos de socorro, fondos para la obra mundial, fondos para salones de reino, fondos para salas de asamblea y fondos para pagar los seguros de las propiedades de la Watchtower. Todo es una sacadera de plata. Yo creo que los hijos allá están hartos de ir al salón de reino, encontrarse con esas 4 cajas que están ahí, siempre pidiendo dinero. Y esto puede llevar a que muchos testigos, como dice acá, tengan muy poco interés en ir a sus iglesias o sus salones de reino. Si es cierto que la ciudad de Watchtower era la oración de Jehová, que era única, que es diferente a las demás religiones del mundo, que solamente buscan el dinero, y que la Watchtower se diferencia de demás, y que la Watchtower se diferencia de las demás religiones falsas de la cristiandad, porque en sus reuniones, en sus congregaciones no se hacen colectas de dinero, es decir, no se piden dinero, y que es la única religión que se pega a las reglas, como hemos visto, a las normas establecidas por Dios y las leyes del hombre también, y que jamás haría algo que vaya contra su prójimo, es decir, que la Watchtower jamás se aprovecharía de su prójimo, porque ella es la única religión diferente de las demás religiones de la cristiandad que sí se aprovechan de sus miembros para enriquecerse, y que la Watchtower no hace eso porque ella se apega estrictamente a las reglas, a las normas divinas, y asimismo también se apega a las normas o leyes del hombre que no permiten que una persona se aproveche de otra persona, porque existe jurisprudencia con respecto a eso. Cuando se convierte, una persona se aprovecha de otra, o la ha estafado, o la ha robado, le ha hecho un daño, pues puede interponer una demanda judicial para resarcirse o para reivindicar lo que esta persona ha perdido por culpa de otra, y puede interponer o hacer una demanda judicial. Y las leyes del hombre también protegen a las víctimas de otras personas que no cumplen las normas, las reglas de vida, que Dios también apoya, que es no por aprovecharse de otra persona, estafarla, robarla, y eso no hacen los cristianos. Definitivamente, según sea en la Watchtower como única religión verdadera se apega estrictamente a las normas, tal como hemos visto en esta vez del 1 de enero de 1964, en la página 3 y 4, que la Watchtower se pega estrictamente a las reglas, a las normas de vida, y que todo lo hace de forma correcta, inclusive que Dios mismo exhorta a los cristianos no aprovecharse de sus
hermanos, y que es un pecado grave, tal como lo hemos visto en el libro de Levítico, capítulo 25, versículo 17. En el libro de Levítico, capítulo 25, versículo 17, y primera de Tesalonicenses, la exhortación del apóstol Pablo a los tesalonicenses, que está en la primera carta a ellos, tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 5 al 9. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 5 al 9. 5. De hecho, ustedes saben que nunca hemos recurrido a los halagos ni hemos dado una falsa apariencia para ocultar deseos codiciosos. Dios es testigo de eso. 6. Tampoco hemos buscado las alabanzas de los hombres ni las de ustedes ni las de otros, aunque podríamos ser una carga económica por ser apóstoles de Cristo. 7. Al contrario, los tratamos con amabilidad, como cuando una madre amamanta y cuida con ternura a sus hijos. 8. Así que, por el tierno cariño que les teníamos, estábamos decididos a darles no solo las buenas noticias de Dios, sino también nuestras vidas, pues llegamos a amarlos mucho. 9. Seguro que recuerdan, hermanos, nuestro duro trabajo y nuestros grandes esfuerzos. Cuando les predicamos las buenas noticias de Dios, trabajamos día y noche a fin de no ser una carga económica para ninguno de ustedes. 10. De hecho, ustedes son testigos, y también Dios, de que nos comportamos de una manera leal, justa e intachable con ustedes, los creyentes. Si esto es cierto, queridos amigos, que la Watchtower es la única religión verdadera que jamás se aprovecharía de sus hermanos, que jamás serían ellos, los dijo, la Watchtower, su pueblo gobernante, una carga económica para sus miembros, y que sobre todo que jamás se aprovecharían sacar ventaja de sus miembros, porque eso Dios lo condena explícitamente. Y que hemos visto en el libro de Levítico capítulo 25, versículo 17, que Dios condena que una persona se aproveche de su prójimo. Entonces, mi reflexión es la siguiente: ¿por qué la Watchtower viola esas normas divinas que un cristiano verdadero jamás debería hacer algo que viole lo establecido, las normas de Dios, de justicia, de no aprovechamiento de sus hermanos cristianos, de no violar los principios bíblicos que tienen que ver con afectar a un hermano a otra persona, afectarla, dañarla, perjudicarla? Ese es un pecado gravísimo que Dios lo castiga muy fuertemente. Ese es parte de un pecado grave, ¿no? Estafar, robar, aprovecharse de otra persona para hacerle daño, perjudicar, perjudicarle económicamente, ser una carga inútil por gusto para enriquecerse uno y a costa de el perjuicio del otro hermano. Eso es un pecado gravísimo, grave, ya lo hemos visto. La Watchtower siempre ha estado en contra de eso y sacado textos bíblicos como los que he mencionado, de que uno no debe jamás aprovecharse de sus hermanos cristianos, que debe andar uno recto y no usar maniobras vedadas que lo único que persigue es beneficiar a uno a costa del perjuicio de la otra persona. Eso también involucra el cuerpo gobernante como organización. Este cuerpo debe dar el ejemplo, como los sucesores de los apóstoles que exhortaban eso, que decía el apóstol Pablo a los tesalonicenses, que nosotros hemos trabajado bastante, nos hemos preocupado bastante para no ser una carga económica para ustedes, para no perjudicarlos económicamente. El apóstol Pablo era en ese sentido tenía empatía, muy delicado en ese asunto, se apegaba estrictamente a la ley de Dios, de que uno tenía que respetar las reglas y las normas de conducta que muestran que uno tiene amor a Dios y a su prójimo, no haciendo o no violando las normas establecidas, las reglas. Entonces, cumpliendo con las normas y las reglas de Dios,
y también la que impone las leyes humanas que condenan a una persona que roba a otra, la estafa. Uno puede denunciar ante la ley que esta persona me ha estafado, me ha robado, y lo meten preso. La ley de Dios también apoya lo mismo, pero Dios castiga muy fuertemente eso, y el castigo puede ser la muerte, o no ser salvo, o no ser considerado en el libro de la vida. Pues eso uno tiene que ser muy delicado con eso, de siempre tener cuidado de no hacer daño a un hermano, o al prójimo, como dice la Biblia, no hacer daño al prójimo, no solamente a un hermano, sino a cualquier persona. No puede hacer daño, perjudicarlo, con el único fin tuyo de egoísta, por tu avaricia, querer tener algo más a costa de estafar y engañar a otra persona, porque tú quieres beneficiarte, quieres enriquecerte. Tu egoísmo, tu materialismo, tu amor por el dinero hace que tú robes, que tú planees, hagas un arreglo o inventes algo para poder estafar a otra persona y aprovecharte de ella para tu beneficio. Eso es un pecado muy grave. Es robar, dañar, perjudicar económicamente a otra persona. Y la ley de los hombres también lo contemplan en base a esa ley divina, que uno no puede hacer algo, no puede romper las normas, que deben mantenerse incólumes, porque eso muestra que hay amor al prójimo, a su semejante, y como uno ama a Dios y tiene amor al prójimo, lo demuestra no violando las normas que ha establecido Dios y el hombre para no perjudicar a otra persona, al prójimo. Entonces yo quiero reflexionar con ustedes, si esta es la noción de Jehová, que Dios protege, que Dios está detrás de este cuerpo gobernante, que son el reflejo de lo que es Jehová Dios, en su supuesta pulcritud, en su conducta, en su manera de pensar, y que ellos son los hermanos de Cristo que van a dar el cielo, y que en ellos no podría encontrar un atisbo de rompimiento de las normas de Dios, normas legales, la regla de los hombres. ¿Por qué la Watchtower en abril de 1985 publicó este siguiente arreglo para construcción y desarrollo del reino, que quiero leerles a ustedes, que es un claro, evidente rompimiento de las normas, de las reglas establecidas por Dios? Es un rompimiento de las normas legales, inclusive del hombre, que está dada bajo el espíritu o sentido de la ley de Dios, de que uno no puede perjudicar al prójimo porque es un pecado, y por ende sale una ley humana que también apoya esa ley divina. No puedes perjudicar para tú aprovecharte, enriquecerte a costa de tu prójimo, engañándole, estafándole, robándole, con el único fin de tú o la persona que viola las normas, o el grupo de personas que viola las normas establecidas por Dios y por el hombre, las viola con el único fin egoísta de ir tras el dinero y las riquezas de este mundo para enriquecerse, tener poder como organización, y para ello rompe las normas establecidas, viola esas leyes de Dios, no sigue las reglas establecidas y perjudica al prójimo en forma deliberada, pensada, planeada, con el único fin de enriquecerse y aprovecharse y dañar al prójimo. Veamos a continuación a qué me refiero, y veamos si realmente el cuerpo gobernante de la Watchtower son fiel reflejo de los apóstoles, y que ellos no se aprovechan de sus miembros, no rompen las reglas, ni tampoco perjudican económicamente como una carga que se convierten ellos hacia sus miembros con el único fin de enriquecerse. Veamos pues y consideremos juntos este ministerio de reino que presenta a continuación de 1985, queridos amigos del mes de abril. Por favor, es necesario que la veamos, la vamos a leer detenidamente, y voy a mostrar fehacientemente que esta organización religiosa y su cuerpo gobernante han roto las reglas establecidas de Dios, las normas que ellos publicaron y exhortaron a los niños a cumplir estrictamente en esta atalaya de 1 de 1964, páginas 3 y 4, donde se exhortaba al cristiano no romper las normas, las reglas establecidas, la ley del hombre también, en perjuicio de su prójimo.
y que hemos visto en el libro de Levíticos capítulo 25 versículo 17. Dios condena duramente una persona se aproveche de otra a beneficio propio por su angurria, por su avaricia, por su codicia, y rompe todos los límites, las reglas establecidas, no tiene fronteras, no tiene escrúpulos para dañar a otra persona con un fin de beneficiarse. Veamos pues juntos este Ministerio del Reino de abril de 1985. ¿Cómo funciona el Fondo de la Sociedad para Salones del Reino? 1. El Fondo de la Sociedad para Salones del Reino funciona a manera de un fondo rotativo. Es decir, las contribuciones que se reciben se depositan en una cuenta que se utiliza únicamente para dar préstamos a las congregaciones de los países para ayudarlas a financiar sus proyectos con respecto a Salones del Reino. Aunque los fondos que se reciben son considerados como contribuciones al Fondo de la Sociedad para Salones del Reino, no llegan a ser una donación para completar un proyecto de cierto salón del reino en particular. Más bien, las congregaciones que obtengan préstamos deben efectuar pagos de reembolso. A medida que se hace esto, el dinero de reembolso que se acumule, junto con las contribuciones que se sigan recibiendo de las congregaciones, se prestará aún otras congregaciones para sus proyectos de construcción. 2. La sociedad sufraga los gastos de administrar los fondos, como la correspondencia, los aspectos legales, bancarios, etc. Por lo tanto, cada dólar que se contribuye al Fondo de la Sociedad para Salones del Reino se utiliza exclusivamente para proveer dinero para el Fondo Común de Préstamos a fin de ayudar a las congregaciones. 3. Estos préstamos se reembolsan al Fondo de la Sociedad para Salones del Reino a razón de 6% de interés. ¿Por qué se cobran intereses? Básicamente, la pequeña cantidad de interés que se carga protege de la inflación a las contribuciones. Cada año la inflación disminuye el poder adquisitivo del dólar mientras que el costo de construir salones del reino aumenta. Así que, el interés que se paga permite que el Fondo de la Sociedad para Salones del Reino mantenga su potencial de ayudar a las congregaciones ahora y en el futuro. Queridos amigos, después de haber leído este arreglo para construir salones del reino y cómo funciona y que fuera publicado en el Ministerio del Reino de abril de 1985, página 4, párrafos 9 al 11, nos preguntamos si la organización de Jehová, la sociedad Watchtower, encabezada por su cúpula llamada el cuerpo gobernante, o esclavo fiel y discreto, realmente ellos se ajustan a las normas establecidas por Dios y por el hombre y no las quebrantan o violan con el modus operandi de los fondos o funcionamiento de los fondos para salones del reino. Cabe preguntarnos, queridos amigos de Jehová y por en general, ¿por qué un fondo para construcción de salones del reino que aportan los miembros de una congregación determinada no puede servir para construir un determinado salón del reino? En cambio, nos sorprende muchísimo ver que la sociedad Watchtower haya decidido por su cuenta, con este arreglo que hemos visto de cómo funcionarían estos fondos, nos dice que este fondo será más bien un fondo rotativo y no para un salón de reino en particular. Los hermanos de una congregación determinada, vamos a poner un ejemplo nada más, este es un ejemplo. Los hermanos de una congregación determinada, por ejemplo, vamos a ver la congregación de mi país, Perú. Hay una congregación, por ejemplo, de tantas que hay, en la congregación Los Cipreses de San Juan del Lurigancho en Lima, Perú. Es una congregación. Vamos a suponer que esta congregación requiere de un nuevo salón de reino. Los testigos de Jehová que asisten a dicha congregación contribuyen con su propia plata sudada de su frente para tal fin, porque ellos desean tener un salón de reino nuevo. Ellos contribuyen con un dinero que no es de la Watchtower, que no ha sido mandada por la Watchtower, no proviene de la Watchtower,
Los hermanos de esa congregación de los cipreses en San Juan del Lurigancho, en Lima, van poniendo todas las semanas, cuando van al Salón del Reino, a sus reuniones, su contribución en una cajita especial que se halla dentro del Salón del Reino, entre varias cajitas que hay, que lleva el nombre Contribuciones para Construcción de Salones del Reino, que luego son depositados en una cuenta bancaria para que tengan protección, esté protegido del banco, de lo que se saca de las cajitas de contribuciones para Salón del Reino. Se trata pues de dinero acumulado y contribuido exclusivamente por sus propios miembros de ese Salón del Reino de los Cipreses, en San Juan del Lurigancho, en Perú. Este es un ejemplo, nada más que estoy poniendo, no estoy diciendo que eso haya ocurrido. Donde la Watchtower no pone ni un solo centavo de sus arcas para la construcción de ese Salón del Reino que requieren los hermanos de esa congregación, los cipreses de San Juan del Lurigancho. Una vez que se completa el monto necesario para los materiales de construcción, el dinero ya está completado, los hermanos dueños de esos fondos, porque ellos han contribuido con su sudor, con su ahorro, una vez que tienen el dinero necesario, pueden retirarlo del banco, como debería ser, ¿no? Podrían retirarlo del banco para iniciar la construcción de su nuevo Salón del Reino. Y es muy bien sabido el uso de mano de obra gratuita de sus propios miembros testigos de Jehová, que son albañiles, gafiteros, electricistas, etcétera, etcétera, con diferentes especialidades. Puesto que muchos de los testigos de Jehová de Perú son de esa clase obrera intermedia, que tiene una técnica, que son albañiles, muchos son gafiteros, electricistas. Siguiendo las reglas y normas divinas y las leyes de los hombres, que tanto ha exhortado la Sociedad Watchtower a todos los cristianos verdaderos a pegarse estrictamente para agradar a Dios, para así no configurar un posible caso de desliz, de aprovechamiento en perjuicio de su prójimo por la codicia y amor al dinero por parte de aquel o aquellos que pretenden transgredir la ley de Dios con arreglos asquerosos, traferos, que llaman arreglos de funcionamiento, como vemos en esta división del reino, cómo funciona este fondo para Salón del Reino. Pueden ser normas de funcionamiento que son perjudiciales a favor de unos en perjuicio de otros. La regla o norma en estos casos de construcción del Salón del Reino exige que el nuevo Salón del Reino sea de propiedad de los hermanos de la congregación en su conjunto, agrupados en una asociación de aportantes, como debe ser, esa es la norma. El título de propiedad tendría que estar a nombre de una asociación que podría llamarse, por ejemplo, Asociación Hermanos Los Cipreses. Por decir un nombre, puede ponerse otro nombre cualquiera. Que nada tiene que ver con la central de la Watchtower Bible and Tract Society de Pensilvania ni la de Nueva York. Es decir, que no pertenece a la Watchtower Bible and Tract Society of Pensilvania o la Watchtower Bible and Tract Society of New York. Tiene nada que ver esta asociación nueva que sería del Perú, que sería compuesta por los hermanos miembros que han aportado y edificaron el Salón del Reino. Entonces, esta nueva congregación que se llama así Los Cipreses, nada tiene que ver con la central de la Watchtower Bible and Tract Society que hemos visto de Estados Unidos, es decir, no tiene nada que ver con jw.org, ni a ninguna otra asociación vinculada con la Watchtower de Estados Unidos, como la actual Asociación de Testigos Cristianos de Jehová, que posiblemente, creo yo, está vinculada con la jw.org, que está todo lo que tiene, si es que tiene algo esta asociación de Testigos Cristianos de Jehová, pertenece a la Watchtower de Estados Unidos. Ni tampoco a cualquier otra persona jurídica que tenga que ver con los Testigos de Jehová en Estados Unidos, como la jw.org, que no tenga nada que ver, independientemente que la Watchtower de Estados Unidos, la religión de la Watchtower, que la sociedad Watchtower no tenga jurisdicción sobre esa asociación, nada que ver, no puede exigir nada, porque es otra persona jurídica, otra asociación. Esto quiere decir que los únicos que podrían vender el nuevo Salón del Reino edificado serían los asociados de la asociación Los Cipreses,
que son todos los miembros del Salón del Reino de los Cipreses, los únicos que pagaron y trabajaron gratis para contar con su nuevo Salón del Reino, y no la sociedad Watchtower JW.org, que no puso ni un solo centavo para su construcción. Por lo tanto, los únicos que podrían vender ese Salón del Reino sería esa asociación peruana, los Cipreses, donde están puestos como socios todos los hermanos que contribuyeron en la edificación de su Salón del Reino, y podría estar también en proporción a lo que aportaron. Ellos son los dueños porque pagaron y trabajaron por él. Nada tuvo que ver la Watchtower ahí, porque no puso ni un centavo. Entonces, pero la sociedad Watchtower de los Testigos de Jehová, la organización de Jehová, que siempre han exhortado a los Testigos de Jehová a no violar las normas de Dios, que hay que pegarse a esos principios, que Dios odia el aprovechamiento de sus hermanos, que Dios eso detesta. La Watchtower es la primera en violar eso, esas normas, esas reglas de conducta que debes seguir cada cristiano. Se saca el ejemplo del comerciante que tiene una balanza fraudulenta que perjudica a unos a otros en beneficio del dueño de la balanza. Igual ocurre acá con este Ministerio del Reino, donde la Watchtower publica ahí unas normas, unos arreglos especificados por ellos mismos, estipulados por ellos mismos, que está parecido a esta balanza que pesa a favor de la Watchtower y en contra de los miembros. Resulta pues que la Watchtower viola las normas de Dios y la ley de los hombres. También la ley de los hombres no permite que uno se estafe, se aproveche de los demás, saque ventaja y le robe, porque puede ser preso. Y esta organización de la Watchtower pues viola las normas de Dios, y no solamente de Dios, sino también las leyes del hombre, que no permiten que uno estafe a las otras personas, bajo pena de cárcel. Y la Watchtower pues viola las normas de Dios y viola las leyes de los hombres, haciendo un acuerdo unilateral que perjudica a las personas que forman parte de la asociación, forman parte de la Watchtower, de la religión de la Watchtower, y beneficia a la cúpula, a los que manejan la organización, a costa de robar a los miembros. Entonces, sacando a colación esta congregación de San Juan del Lurigancho, de la congregación de los Cipreses, resulta pues que la Watchtower viola las normas de Dios, ordenando a sus lacayos ancianos, marionetas de la congregación Los Cipreses en San Juan del Lurigancho. Este es solo un ejemplo, nada más, no se vayan a ofender si me están viendo los de San Juan del Lurigancho, es un ejemplo. Pero resulta que los ancianos de San Juan del Lurigancho, de la congregación Los Cipreses, son unas marionetas títeres son ancianos títeres de la Watchtower, del cuerpo gobernante, y el cuerpo gobernante o la Watchtower exige que ese Salón de Reino nuevo esté registrado en los registros públicos de Lima, donde están todas las propiedades del Perú, el nuevo Salón del Reino a nombre o a favor de JW.org, sin ella haber invertido ni un solo centavo para construirla. Esta instructiva asquerosa por parte de la sociedad Watchtower de los Testigos de Jehová en este Ministerio del Reino de abril de 1985 permite que sea la sociedad Watchtower la que se beneficie a costa de sus propios miembros ingenuos, ignorantes, que creen que esta es la organización de Jehová y que Dios quiere que se dejen estafar, robar, que le quiten su Salón del Reino y se lo ponga la Watchtower a su nombre sin haber puesto un solo centavo, porque supuestamente así lo quiere Jehová Dios. Y se quedan mudos y no se van a la policía, a las autoridades policiales, para denunciar lo que esta sociedad Watchtower pretende hacer. Entonces, la Watchtower es la que se beneficia económicamente, enriqueciéndose descaradamente, haciendo esta maniobra por todo el mundo, en todas las congregaciones, salones de reino, que hay más de 100.000 salones de reino. Imagínense ustedes, si todos tienen su salón de reino nuevo, la Watchtower se hace de 100.000 salones de reino gratis, sin haber puesto un solo centavo, y así se hace riquísima, robando, explotando y poniendo únicamente una carga económica hacia sus miembros cristianos de a pie, cosa que el apóstol Pablo bien le dijo a los tesalonicenses: nos hemos esforzado nosotros como apóstoles en no ser carga para ustedes. Y eso no hace la Watchtower, el cuerpo gobernante que dice que son el fiel reflejo de los apóstoles,
Y en realidad son totalmente todo lo contrario, porque son ellos que ponen cargas pesadas a sus miembros de a pie, la gente más humilde, haciendo estos arreglos asquerosos. Entonces hay un detrimento de los hermanos de la congregación, de los cipreses, que pagaron por su salón del reino con su mano de obra gratuita. Al hacer, el ordenar la Watchtower que se ponga el nuevo local al nombre de la Watchtower de JW.org, sin haber puesto ella ni un solo centavo, ni siquiera mano de obra traída de afuera, sino que han sido los mismos miembros que han trabajado en su salón de reino, eso se llama robar, aprovechamiento de su prójimo, de sus propios hermanos cristianos, o más grave todavía, peor todavía. Y eso es robar, estafar, aprovecharse de su prójimo, cosa que Jehová odia, como aquel que usa una balanza fraudulenta, como acabo de explicar, para robar y perjudicar a su prójimo, para uno beneficiarse con una balanza totalmente cargada, por un lado, para poder estafar. Pero vemos además en este asqueroso funcionamiento de los fondos para la construcción del desarrollo del reino que hemos leído antes, el Ministerio del Reino que he mostrado, que la sociedad Watchtower no solo le roba a los de Jehová su salón de reino construido por los miembros de la congregación con su propio dinero y proveniente del sudor de su frente, no con el sudor de la Watchtower. La Watchtower le roba por partida doble a todos los testigos de Jehová del mundo, pues no se conforma a la sociedad con poner el nuevo salón de reino a su nombre, sino que también se roba y se apropia ilícitamente de todo el dinero que recaba de todo el mundo, de los hermanos fanáticos ciegos que le han lavado la cabeza, que pusieron dinero de su propio trabajo en esas cajas de contribuciones para construir el desarrollo del reino, y la Watchtower se apropia de eso que no es dinero de ellos, no es dinero de la Watchtower, es dinero que los niños están contribuyendo para que se edifique el desarrollo del reino, y la Watchtower se roba la plata, dice, ya no es de ustedes, es mía ahora. O sea que ese fondo ha sido robado, ese fondo para construir el desarrollo del reino no pertenece a los miembros. Al momento que el va a sacar su plata de su bolsillo y lo pone en la cajita del salón de reino para construir el salón de reino, ya no es su plata. No es su plata, es ahora plata de la sociedad Watchtower. Y si quiere dinero de ella, va a tener que rogarle a la Watchtower que se lo preste con intereses. Increíble. Su propia plata que él ha contribuido. Y como digo, los hermanos pusieron en las cajas de contribuciones para construir su nuevo salón de reino y ahora le dicen a los hermanos que ese dinero es de la Watchtower. Y que si quieren tomar de él, la Watchtower se los puede prestar. Imagínense, el dinero de los propios miembros. Se los puede prestar con un interés de 6% anual. Cuando veo muy claramente que Jehová dijo, no cobrarás interés a tu hermano. Está eso en Levítico. No cobrarás interés a tu hermano. Y acá la Watchtower se salta olímpicamente de lo que ellos dicen, no me importa. Yo les cobro 6%, que es un montón de plata, porque ahora los intereses en los bancos americanos no llegan ni al 1% anual. Y aquí te piden 6%, que es usura. Y dice, y que deben, esta plata que los testigos han ahorrado, todo el mundo, su plata para construir el salón del reino, la Watchtower se lo roba y hoy dice, esta es mi plata ahora. Si tú quieres esa plata para construir tu salón del reino, no es para un salón en particular, te dice, es un todo rotativo, así que te lo voy a prestar con interés y después me devuelve la plata para seguir prestando a otro y se hace un carrusel. Es una pirámide, ¿se da cuenta? Es un esquema Ponzi para robar y hacerse rico, millonario sin invertir un solo centavo. Esto es un acto asqueroso, ese es satánico, diabólico, para robar. Esto es meter preso, o esto te mete preso en cualquier sitio, por lo que estás haciendo acá. Dice, si ustedes quieren su plata que han ahorrado del banco para su salón de reino, lo siento, ya no es de ustedes, es mía. Si quieren te la presto. Y le cobran un interés de 6% anual para cubrir supuestamente la devaluación de la moneda, que los bienes, para poder, ¿qué tal raza? Si quiere su plata y le cobran intereses a los propios miembros que han aportado para el fondo. Es increíble. Eso se llama poner una carga, aparte de robar, significa poner una carga pesada a los miembros cristianos, a sus hermanos cristianos, poner una carga pesada económica. Justamente lo que decía Pablo a los tesalonicenses, me he forzado con los apóstoles de trabajar tanto para no ser nosotros, como apóstoles, carga económica para ustedes. Mire la diferencia del apóstol Pablo con la diferencia con el cuerpo gobernante. El cuerpo gobernante le roba la plata de los fondos para salvar el reino y dice, ahora quieres te lo presto y me pagas intereses. Eso se llama poner una carga pesada a los tíos de Jehová.
pero es un robo, aparte de ser un robo, porque esa plata son de los miembros, la autoridad dice, es mía, si tú quieres la plata para tu salario, te la presto, con intereses todavía, plata de los miembros, no es plata de la Watchtower, imagínate semejante robo de estos hijos de caracho, no quiero decir, y que deben devolver totalmente después a la sociedad. Esto constituye un delito que la ley del hombre castiga con años de cárcel, y Dios también condena, pues se trata de robo y aprovechamiento de los dineros de los miembros que pusieron su dinero para edificar su propio salón de reino. Y la Watchtower dice, no, ya no te lo puedes retirar del banco, si no es esa plata que has ahorrado, no es para tu salón de reino en particular, es mía plata y si quieres te la presto con intereses. Imagínense, estos hijos, qué desgraciados, son unos gángsters, esa palabra, la gángster de la Watchtower, los gángsters de la Watchtower. Es como si los hermanos de la congregación jamás hubieran contribuido nada para tal fin en las cajas para construcción de salones del reino que se halla en su salón de reino. La sociedad rompe las reglas que ella tan celosamente ha pedido a los cristianos jamás romper porque no agrada a Jehová. Y aquí lo están haciendo descaradamente, retando a Jehová y a la justicia del hombre al prestar a los hermanos del salón del reino su propio dinero que estos hermanos aportaron para su salón de reino, y encima con intereses como una carga más económica a sus hermanos cristianos. Se trata de dinero que los hermanos contribuyeron de a pocos y que no justifica en absoluto que la sociedad se los preste a ellos mismos y encima con intereses del 6%. Entonces, la sociedad Watchtower, comportándose como un gángster, como unos zampones, esa es la palabra muy exacta, como unos zampones, roba y viola las reglas, normas de Dios, con el único fin de enriquecerse, llenarse de más bienes terrenales, para tener más poder y dinero que las demás religiones falsas de la cristiandad, que también hacen lo mismo. La Watchtower de los Testigos de Jehová ha sucumbido al amor al dinero, lamentablemente. Cayeron, ¿verdad? Satanás los tentó y cayeron, sucumbieron al amor al dinero, que la Watchtower dice, no sigan tras las riquezas de este mundo, y la Watchtower es la primera en hacer eso. Ha sucumbido al amor al dinero, a tener más bienes terrenales, Warwick, Walkie, Patterson, más de 100.000 salones de reino, casas Betel, imprentas millonarias, haciendas, granjas por todo el mundo. Medio mundo pertenece a la Watchtower y así dicen que no son parte de este mundo, estos sinvergüenzas hipócritas. Eso se llama avaricia, codicia, egoísmo. Una religión que actúa así no puede ser la oración de Jehová en la tierra, no puede ser la religión verdadera que Dios aprueba, pues eso no haría Jehová con los verdaderos cristianos, ponerles semejante carga económica a los cristianos verdaderos, humildes de este mundo. La Watchtower se ha olvidado lo que publicó en su literatura del pasado que les he presentado al inicio de este video. Ha dejado de lado lo que ella misma exhortó, mencionando variadas cantidades de textos bíblicos, afirmando que Dios odia que un hermano se aproveche de su prójimo en beneficio propio por su avaricia, su codicia, y que ellos ya tienen su galardón, como se menciona en Levíticos capítulo 25, versículo 17, en 1 Tesalonicenses 2, 5 al 9, Proverbios 11, 1, Proverbios 20, 10 y 23, y muchos otros textos bíblicos más que tratan sobre este asunto. Así es, queridos amigos, esta es la sociedad Watchtower, que ha sucumbido al amor al dinero, a la codicia, a la avaricia. Y la Biblia dice que los ávaros, los que tienen esa avidez por el dinero, no podrán entrar al nuevo mundo, o no podrán sobrevivir para entrar y ser salvos. El cuerpo gobernante que está detrás de todo esto también, cómplices de este robo, no serán parte del cuerpo de Cristo. No son hermanos de Cristo, porque Cristo no haría eso con los testigos de Jehová pobres y humildes, o con todos los cristianos, quien sea de cualquier dominación. No haría eso con ningún cristiano, poner una carga económica tan grande que Pablo fielmente y amorosamente les dijo a los tesalonicenses: nos hemos trabajado mucho, nos hemos esforzado mucho para no ser una carga económica para ustedes.
Y la Watchtower se esfuerza a hacer todo lo contrario, robarle a sus hermanos cristianos, a su prójimo, prestándole su propia plata con intereses, porque es dinero no de la Watchtower, es dinero de los miembros, y dice, si quieres esa plata del fondo del Salón del Reino, si la quieres para el Consejo del Reino, pues tendrás que pedirme prestado y me pagas intereses y me voy de toda la plata. Es así que la Watchtower se roba al Salón del Reino poniéndolo su nombre, y también se roba pues los aportes, las contribuciones para el fondo de construcción del Salón del Reino. Dice, en vez de construir un Salón del Reino en particular y gastarme la plata, mejor lo uso como un fondo rotativo para prestarlo y siempre recupero la plata y me tiro el dinero como mío y siempre la tengo incólume y me hago de un Salón del Reino. Eso es una prueba bien clara. Esta religión falsa, Dios la tiene en la mira y van a ser destruidos obviamente en el Armagedón. Esta organización falsa, cuyo cuerpo gobernante cómplice de este robo, de este aprovechamiento de sus propios miembros, de su prójimo, poniendo una carga pesada, robándose descaradamente con acuerdos, arreglos para hacer un funcionamiento doloso, es un funcionamiento doloso para este fondo de Salón del Reino. Ese artículo que se ha publicado en el Ministerio del Reino es un acuerdo doloso que perjudica a los testigos de Jehová de a pie y humildes que abundan. La Watchtower tendrá que rendir cuentas de Dios por eso. Han violado y se han olvidado que las reglas tenían que respetarse. Así, amigos, mejor sálganse de ella para que no le caigan las plagas. Sálganse de esta organización religiosa que es falsa. Vemos que ella exhorta siempre en su literatura a no seguir las riquezas de este mundo, hermanos. Que el Cristo dijo que quien busca las riquezas de este mundo cae una serie de lazos, va a tener muchos problemas por ir detrás de las riquezas. Y la UAS está en la primera lista de la riqueza, porque son unos hipócritas. Yo los llamo que son el diablo predicador, que mucho predica y poco practica para ellos. No ponen en práctica lo que predican. Bla, 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 bla. No llegan a las riquezas de este mundo, pero están pidiéndote plata para enriquecerse más y más. Y eso que les gusta el dinero. Y digan, no llegan a las riquezas de este mundo. Y te sacan la viuda cada rato, te tienen hasta acá con la cuestión de la viuda, con lo único que tienen que aprovecharse de los miembros. Porque la ayuda que dio la viuda no era para la Watchtower Bible Tract Society de la época de la viuda, cuando ella estaba viva todavía, no era para la Watchtower, y era para ayudar a los pobres hermanos de congregaciones que no tenían nada, y él dio todo. Pues la Watchtower usa eso como caballito de batalla que me tienen hasta acá con la viuda, para ellos bolsicarse la plata y engordar más. Van a reventar de tanto dinero que tienen, de los millones de millones, por lo que ellos aman es el dinero. Eso es un Dios. Es una organización de publicaciones de libros chatarra, que son los propios entendidos del cuerpo gobernante, que es libros chatarra, que van cambiándose, por eso paran imprimiendo libros y libros, y dicen que hay que actualizarse con su conocimiento basura, porque todo lo que vieron atrás ya está obsoleto, no sirve, pues no era verdad, ya tienen un nuevo entendimiento, y así es, nuevos libros. Es una empresa de publicaciones con fachada de Jehová, pero detrás está la plata. No se dejen engañar, esta no es la religión de Jehová, esta es una empresa de publicaciones con fachada de la religión de Jehová, con fachada de religión verdadera. Por Dios, fíjese, toda la literatura que tienen ahora vigente, no tiene ni 20 años de antigüedad, porque todo lo demás fue de literatura chatarra, basura, que ya no se publica. Y así me vienen así que es la religión verdadera. Por Dios, que hay que ser bien bruto. ¿Cómo puede ser una religión verdadera cuyos libros no tienen más de 20 años de antigüedad? Todo lo demás antiguo ya no sirve, porque son luces viejas. Imagínense, Jesús iba a dar alimento espiritual oportunamente con luces equivocadas, viejas, que iban a ser cambiantes. Por favor, no se me frentes. Esta religión es falsa, por Dios, no sean burros. Piensen, amigos, les agradezco mucho por su atención. Y para terminar, le pongo acá una publicación que puso la Watchtower, que bueno, recordar lo que decía la Watchtower con respecto a la honradez que es tener un cristiano. Y ahí culminamos, y gracias nuevamente, amigos, y será hasta la próxima. Un abrazo a todos. Aquí pueden ver ustedes el CD-ROM de la biblioteca de la Watchtower con el libro titulado Continúe en el amor de Dios. En el capítulo 14, página 193, párrafo 15, el cuerpo gobernante, diablo predicador, que mucho predica y poco practica, ella nos exhortó lo siguiente respecto a ser honrados. Y dice así: en nuestra vida diaria. 15. Debemos ser honrados con todos, también con quienes no son testigos. Para Jehová es muy importante que seamos honrados. Su palabra nos dice: Jehová detesta una balanza fraudulenta, pero una pesa exacta es un placer para él. Proverbios 11:1, 20, 10, 23.
En tiempos bíblicos, se usaban balanzas para hacer negocios. Pero algunos comerciantes engañaban a los clientes dándoles menos de lo acordado o cobrándoles más de lo debido. Tal como en tiempos bíblicos, la falta de honradez es algo muy común hoy día. Pero, igual que en el pasado, Jehová odia esta conducta. Deseamos comportarnos con honradez en todo. Hebreos 13 versículo 18. Muchas gracias.